Hoy damos por o sea, iniciando el curso de jurisprudencia, es actualización, análisis de cortes regionales e internacionales, como lo dice el título, el nombre, o sea, no hay mucha explicación para ello. La idea del curso, como creo que se lo expliqué en algunos mails que me preguntaban, es analizar todas cuestiones de, o sea, procesos y fallos que se fueron dando en el ámbito internacional, ya sea de cortes regionales o internacionales, pero actuales. Es a veces costumbre que se estudien casos que son muy antiguos, que por ahí ya en los procesos reales judiciales ya quedan en desuso, así que la idea es informar sobre los casos que están en boga en los últimos tiempos, analizarlos en profundidad y que luego ya en el ámbito profesional lo puedan aplicar o lo puedan ya utilizar. En primer lugar, hago una mención formal de cómo se va a dar el curso. Son 7 encuentros, este es el primero. Siempre va a ser un jueves cada 14 días, o sea, un jueves semana por medio, a este mismo horario, salvo los últimos 2 encuentros, que son una semana seguida de la otra. O sea, creo que es 26 de noviembre, que va a exponer el director del curso, que es Fabio, y luego finaliza el 3 de diciembre, el doctor Medel. Así que la idea es que puedan estar presentes en todos los encuentros, además de que es un curso que está avalado por el consejo académico, tiene certificado y se exige una asistencia del 75%. Así que es importante que lo presencien, lo tengan en cuenta, además de que la idea es que se formen extracurricularmente en un curso de posgrado para nutrirse del mismo. O sea, no es solamente por el certificado, pero también es importante que lo tengan en cuenta. Así que le cedo la palabra al doctor Fabio, que es el director del curso. Bueno, Julián, gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo les he preparado una pequeña presentación que lentamente vamos a compartir. ¿Lo ven? Bueno, la primera idea, como la mencionó Julián, es conocer algún tipo de jurisprudencia de carácter internacional, es decir, emitida por cortes, bien sea regionales o bien sea internacionales, actual. ¿Y por qué actual? Bueno, uno podría contestar por qué es bueno estar actualizado, por qué es bueno conocer algunas soluciones novedosas en relación con lo que uno ya conoce, o porque tal vez a partir de ciertas decisiones judiciales uno puede conocer nuevas normas, o normas que si bien existen, uno no tiene conocimiento de su existencia y eventualmente de su obligatoriedad en nuestro derecho, en el derecho argentino, en función de la ratificación que haya hecho Argentina. Está bien. Todas esas son, de alguna manera, explicaciones prácticas para el conocimiento de jurisprudencia regional e internacional. Pero la idea sería que además de eso haya alguna utilidad incluso para el abogado litigante. Entonces, ahí es donde, de alguna manera, les voy a presentar 2 o 3 puntos que de alguna manera justifican el curso o el taller que estamos iniciando. Y una de ellas, la primera tal vez, es que toda norma internacional, de las cuales hay decenas, no quiero decir cientos, pero sí decenas de normas en nuestro derecho. Y la particularidad de las normas internacionales es que, además de ser muchas en nuestro derecho, se ubican de alguna manera en la pirámide jurídica, es decir, tienen una enorme importancia, porque se ubican en el llamado bloque de constitucionalidad o incluso todas ellas son superiores a las normas de derecho interno.
Entonces, desde ese punto tenemos que tener en claro una primera cuestión o un primer principio, que es que cualquier norma internacional debe ser interpretada en las condiciones de su vigencia, interpretada y aplicada por los jueces, en las condiciones de su vigencia. Y esto, que son unas poquitas palabras, dicen muchísimo, porque dicen que no es el juez nacional el que va a interpretar la norma, sino que la norma va a ser interpretada por quien corresponde, y las normas internacionales corresponde que las interpreten las cortes internacionales, regionales o internacionales. Con lo cual acá tenemos un primer gran enfoque, que es que el derecho internacional, incorporado en el derecho argentino, es interpretado fuera del Estado argentino. Y eso lo tenemos que conocer, tanto sea como abogados litigantes como personas que trabajan en la función pública, en la justicia. Y esto no solo lo dicen los tribunales internacionales, porque uno de alguna manera podría decir, bueno, eh, obviamente el tribunal internacional o el tribunal regional va a intentar privilegiar su propia solución, por lo tanto va a afirmar que su interpretación es la correcta y además es la de mayor jerarquía. Esto lo ha dicho la Corte Suprema y lo viene repitiendo desde 1995 en adelante, caso Giroldi. Fíjense, la jerarquía constitucional, creo que lo voy a correr, y lo pongo un poquito más arriba, de la jerarquía constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad del constituyente en las condiciones de su vigencia, que es lo mismo que dice, o con un lenguaje muy similar, la misma KDH, que dice que debe ser interpretada según su vigencia. Artículo 25, inciso 22, acápite 2. Y ahí es donde la Corte explica lo que quiere decir en las condiciones de su vigencia, tal como la Convención rige en el ámbito internacional, y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes. Fíjense que incluso la Corte no restringe la interpretación del derecho internacional, sea de derechos humanos o de cualquier otro tema, porque esto si bien se basa en el derecho internacional de derechos humanos, hay otros fallos que mencionan otras normas de carácter internacional en donde aplican el mismo principio, la interpretación la hace el Tribunal Internacional competente, sino que amplía mucho más allá de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si lo acotáramos estrictamente a lo que dijo en el caso de Giroldi, que luego fue desarrollado, les reitero, en otros casos, diríamos, bueno, lo importante entonces es conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto no es así, porque la misma Corte Interamericana, en muchos de sus fallos, hace mención de otros tribunales internacionales y muchas veces aplica doctrina, lo hace recurrentemente, de la Corte Europea de Derechos Humanos, pero incluso ha aplicado en ciertos casos, por ejemplo en crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, ha aplicado jurisprudencia de tribunales internacionales penales ad hoc, con lo cual el ámbito de interpretación amplía enormemente. No es ya solo conocer la aplicación que hace del derecho internacional incorporado en el derecho argentino, la Corte Interamericana, sino otras cortes internacionales de todo el mundo. Esa es la primera razón, las condiciones de vigencia. Y acá vamos cuando mencionamos la idea de conocer la interpretación de las normas internacionales por parte de los tribunales internacionales y regionales, vamos a un segundo aspecto. En general, el abogado, el profesional del derecho, conoce el control de constitucionalidad y eso lo conoce desde los primeros años y después se aplica durante todo el ejercicio profesional, se aplica enormemente el control de constitucionalidad. La comparación vis a vis de una norma interna con la norma de las normas, la Constitución Nacional. Pero en ese mundo cerrado del derecho interno, en donde el control de constitucionalidad es el rey, la aparición del derecho internacional le agrega un ingrediente más. Cuando ese mundo cerrado, en donde comparamos las normas internas con la Constitución a través del control de constitucionalidad, le incorporamos el derecho internacional, tenemos un nuevo control que es esgrimido y ejercido no ya por la Corte Suprema o Tribunal Constitucional, dependiendo del país de que se trate, sino por el Tribunal Internacional o Regional de más alto rango o jerarquía. Y eso es lo que se llama el control de convencionalidad.
muchas convenciones multilaterales prevén un procedimiento de sanción a aquellos estados que no cumplen con la misma. Y este procedimiento, cuando es jurisdiccional, implica la concurrencia, obligatoria o no, pero la concurrencia ante una corte, que puede ser regional o puede ser internacional. En el caso de los sistemas europeos y africano e interamericano hay cortes interamericanas, europeas y africanas de derechos que tienen un control jurisdiccional sobre los estados. La interpretación que las cortes hacen del derecho internacional y del cumplimiento que los estados realizan de esas normas es precisamente lo que se llama el control de convencionalidad, que es un control de la conducta de los estados frente al cumplimiento de las normas internacionales. Y este es un control que se suma, y algunos dicen es superior, al control de constitucionalidad, porque ya no comparo una norma interna con la Constitución, sino que comparo todas las conductas del Estado, incluidas las conductas normativas, las conductas del poder legislativo, respecto de una determinada convención. Lo que yo comparo acá no es si una norma se ajusta a la convención, solamente comparo esto, pero además comparo el ejercicio que todos los poderes del Estado realizan de los derechos que existen en el ámbito jurídico determinado. Y si ese ejercicio que se realiza es compatible con la determinada convención. Con lo cual, yo acá no solo comparo en el control de convencionalidad normas, sino también conductas. Y fíjense, específicamente referido al accionar judicial, al accionar del juez de cada foro, el control de convencionalidad se expresa de dos maneras. De una manera represiva. ¿Por qué? Fíjense, obliga al juez nacional a no aplicar normas internas, los internacionalistas decimos, incluida la Constitución Nacional de cada Estado. Esto podríamos poner una pregunta, un debate. Un constitucionalista va a decir, bueno, con excepción de la Constitución, pero ese es un debate aparte, a ver qué prevalece frente a una oposición, contrarias a la KDH y otros instrumentos internacionales. Y en segundo lugar, le permite al juez nacional, realizar un actuar constructivo, porque lo obliga a interpretar el derecho doméstico conforme a esa norma internacional, sea un pacto, una convención o lo que fuera, según la letra y según la interpretación que hace el respectivo tribunal internacional. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que toda la jurisprudencia que vayamos a estar viendo y la interpretación que de ella han hecho los tribunales internacionales y regionales durante el curso y durante futuros cursos, porque esto va a continuar el año que viene, de alguna manera van a ayudar a conocer cómo debe ser interpretado el derecho y en qué medida estas normas internacionales se sobreponen, son jerárquicamente superiores y deben ser aplicadas así por los jueces. Y fíjense, la doctrina del control de convencionalidad, que de alguna manera va a estar sobrevolando durante todo el curso, comenzó a ser esbozada hace décadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente fue juez Cansado Trindade, que hoy es juez de la Corte Internacional de Justicia, el que comenzó con la idea de que quien puede decir en última instancia la interpretación de la norma es la Corte Interamericana. Y esto, de alguna manera, es análogo a lo que sucede en el derecho europeo y en la Corte Europea de Derechos Humanos. Comenzó a ser esbozada en esos dos casos, Macchang versus Guatemala y Tibi versus Ecuador, y donde se plasma concretamente la doctrina del control de convencionalidad, que es poco estudiada y por ende poco conocida en líneas generales, ¿no? Por supuesto los constitucionalistas la conocen. En el caso de Almonacida Arellano versus Chile, donde fíjense todo lo que dijo la Corte Interamericana. A los efectos de la Convención Americana de Derechos Humanos y la contenciosa, el Estado se presenta en los casos como un todo. No importa cuál es el funcionario, cuál es el agente, qué rango tiene, incluso si actuó o no dentro de las funciones formales, eso también es importante. Si la apariencia de ejercicio de esa autoridad no motivaba sospechas, entonces la responsabilidad va a ser imputada
Estado. Pero fíjense, la responsabilidad del Estado es global. Esto significa que no importa el funcionario que haya causado el daño, si es un funcionario político, de carrera, si es selectivo, no importa. Es el Estado el que causó el daño. No importa incluso la distribución interna de funciones. El Estado tampoco podría alegar, bueno, en realidad esa decisión la debió tomar un superior jerárquico y como la tomó un subordinado, no respondemos. No, responde igual. Tampoco es posible seccionar al Estado para decir, bueno, solamente el poder legislativo, que es el que crea las normas, básicamente, es aquel que puede de alguna manera generar responsabilidad porque es el que aprobó esta norma que es incompatible con la KDH. Y el judicial no. No. Y eso se dio plenamente en el caso de Fontevecchia, donde al inicio de ese conflicto entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana dijo que se debía cambiar, consecuencias del fallo, en realidad cambiar el fallo, y la Corte Suprema lo que dijo fue que es la última intérprete de la Constitución y de las normas en Argentina. Y ahí pareció que iba a haber un conflicto de poderes. ¿Quién es el último intérprete, en definitiva? Sobre todo cuando hay normas internacionales en juego. La cuestión, en el caso de Fontevecchia, se arregló amistosamente, pero el control de convencionalidad implica el actuar de las Cortes Supremas y de los tribunales constitucionales, incluso. No pueden decirse, el Poder Judicial está fuera del control de convencionalidad de un tribunal internacional o regional. No, su conducta, es decir, sus fallos, también están dentro del control de convencionalidad. Esto es decisivo, es muy importante. Y fíjense, y tampoco se pueden sustraer ciertos órganos del régimen de responsabilidad, y ahí es donde nace la doctrina del control de convencionalidad, dejándolos fuera de este control, ¿sí? Que implica la jurisdicción de la Corte. El Estado que se somete a la jurisdicción de un tribunal internacional reconoce este control de convencionalidad. Bueno, esto era de alguna manera lo mínimo, lo básico. Dentro de las temáticas del curso vamos a estar viendo, hoy comenzamos con la doctora Armándola, vamos a estar viendo el uso de las armas nucleares en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, luego vamos a ver otros temas como inmunidad jurisdiccional del Estado, la obligación de negociar, el medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas, delitos internacionales, y vamos a concluir con el caso Chagos, que tiene una enorme aplicabilidad en la cuestión argentina de las Islas Falkland Malvinas. Bueno, la información Julián ya la ha transmitido, el número de conexión, el ID de Webex va a ser siempre el mismo. Julián, el doctor Silva, va a actuar como coordinador, todas las cuestiones, preguntas, dudas que tengan referidas a lo que se menciona en el curso y la actividad formal del curso, se las transmiten a él. Los días de cursado van a ser los jueves. La idea es que dure una hora y media, que no se extienda más allá de eso. Las dudas también las pueden canalizar a través del mail del Centro de Derecho Internacional, que lo tienen ahí. Y también información referida a otros cursos y otras actividades en Instagram o en Facebook. Y acá dos o tres anuncios que les pueden interesar. El lunes estamos organizando una jornada con el doctor Chipitani, que es uno de los mayores expertos en privacidad de datos en la Unión Europea, de la Universidad de Perugia. Esto lo organiza una universidad colombiana y con la doctora Saldarriaga. Eh, el acceso es gratuito y la inscripción está ahí o nos la piden después. Es sobre privacidad y protección de datos personales en pandemia, ¿tá? Cómo se invalida de alguna manera la privacidad en función de los límites impuestos por la emergencia. Mañana, para quien le importe el medio ambiente, el CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, va a brindar una jornada sobre cambio climático y desarrollo en la Unión Europea, con dos enormes expertos, sobre todo el profesor Hall, que es uno de los líderes en este tema, que trabaja en la Universidad de Oxford. Eso va a ser a las 10 de la mañana y la información la tienen en la página del CARI, así como otras. Y para los que les interesen los temas internacionales,
la Universidad de Cambridge da un ciclo de conferencias abierto a cualquier persona con especialistas internacionales de primer nivel. Lo pueden buscar en el sitio del centro Lauterbach. Lauterbach fue un doctrinario de derecho internacional reconocido mundialmente. Entonces, tras su muerte, bueno, se creó a partir de una fundación el Centro Lauterbach de Derecho Internacional, que es un centro de excelencia que eh, existe dentro de o como parte de la Universidad de Cambridge. Ahí tienen, a partir de octubre, noviembre y creo que hay alguno en diciembre, eh, diferentes conferencias. Empiezan, una de las primeras es Mujeres y Niños en la transformación del derecho internacional, donde van a hablar de los derechos de las mujeres y de los niños en el derecho internacional. Son todos expertos internacionales y son las conferencias de primer nivel. Son todas a la 1 de la tarde, es decir, 9 de la mañana en Argentina. Dicho esto, transmito agradecimiento nuevamente y le paso el micrófono y el lugar a la doctora Florencia Armándola o a Julián, no sé quién sigue. No, solamente, gracias Fabio, solamente aclarar que si tienen preguntas que le vaya surgiendo mientras expone Florencia, las pueden ir dejando en el chat y cuando finaliza las podemos analizar todas juntas, salvo que, bueno, sea necesario en el momento. Y ahí, Flor, no sé dónde está igual. Hola, hola. ¿Me escuchan? No me veo yo tampoco. ¿Dónde estoy? No, pero te No te escuchamos. vemos. Sos como un Soy fantasma. la voz de Gran Hermano. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, para empezar el curso, Fabio eligió para hoy un fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2016. Bien, sobre las obligaciones de los estados respecto a el desarme y el freno a la carrera nuclear, ¿sí? Es interesante este fallo ya que la Corte y la comunidad internacional viene hablando sobre el tema del desarme nuclear hace muchos años, ¿bien? De hecho, el desarme nuclear, como bien la Corte dice en este fallo del 2016, es uno de los propósitos, ¿bien?, en los que se funda la Carta de las Naciones Unidas, ¿bien? Este fallo lo conocemos también como Islas Marshall versus Gran Bretaña, ¿bien? Para entender un poco el fallo, vamos a seguir la línea que toma la Corte Internacional de Justicia para hacer el análisis. Entonces, la Corte en su fallo lo primero que hace es una revisión histórica, no solo de el conflicto, y conflicto entre comillas, entre las Islas Marshall y Gran Bretaña, sino un poco hace como un reconto histórico de cuál es la situación del desarme nuclear en la comunidad internacional. Dijimos entonces que el desarme es uno de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta pone en cabeza de 3 órganos o 3 sujetos del derecho internacional relacionados con las Naciones Unidas esta idea del desarme, ¿bien? Principalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Podemos decir que son los 2 órganos del sistema de Naciones Unidas encargados de llevar adelante la idea del desarme nuclear. Y a partir de 1947, la Asamblea comienza a hacer un pequeño trabajo de hormiga respecto del desarme nuclear. En 1946 crea la Comisión para tratar la problemática de la energía atómica, que es disuelta en 1952 por
la creación de una nueva comisión en la que no se van, la que es la Comisión para el Desarme en general y no particularmente sobre la energía atómica. ¿Bien? A partir del 1954 y periódicamente, a través de los años, la Asamblea General ha introducido el tema del desarme nuclear en la agenda de la comunidad internacional y ha promovido para que se llegue a un acuerdo entre los distintos estados. ¿Bien? Luego vamos a hacer un análisis de cuál es la situación de las Islas Marshall, que son los actores, ¿bien?, de esta demanda. Las Islas Marshall particularmente tienen un grave problema con la energía atómica, ya que, para que tengamos una idea, las Islas Marshall se encuentran ubicadas en algún lugar entre Hawái y Australia, ¿bien?, en el medio del Pacífico. Es una pequeña isla en el Pacífico. Desde 1946 hasta mediados de la década del 90, las Islas Marshall sufrieron distintas pruebas con armas nucleares dentro de o en los alrededores de su territorio. La situación jurídica de las Islas Marshall dentro de la comunidad internacional también es muy especial y es relevante a lo que hace el derecho internacional público, ya que las Islas Marshall entran en 1947 en el sistema de fideicomiso de las Naciones Unidas. Bajo la tutela hasta 1990 de los Estados Unidos. En 1991, las Islas Marshall se independizan y se libreasocian con Estados Unidos e ingresan como un Estado independiente a las Naciones Unidas, es decir, forman parte hoy de lo que es la ONU. La mayor cantidad de pruebas nucleares en los alrededores de las Islas Marshall se llevaron a cabo entre 1947 y 1958, principalmente por Estados Unidos, pero también por otras potencias que cuentan con armas nucleares, entre ellos Gran Bretaña. Esto fuera de lo que es el fallo de la Corte, ya que la Corte no lo nombra directamente, porque la demanda es contra Gran Bretaña, pero a modo de nota de color y para que entendamos, Estados Unidos particularmente con las Islas Marshall, ya que ellos también han llevado a cabo pruebas nucleares en el territorio, tienen han armado un sistema de compensación de daños, el cual se ha canalizado a través de un tribunal arbitral específico para entender en los daños que han derivado de la actividad nuclear de Estados Unidos en el territorio. No ha pasado lo mismo con el resto de los estados que sí han llevado pruebas nucleares en el territorio de las Islas Marshall. ¿Bien? ¿Cuál es la situación jurídica de Gran Bretaña en la comunidad internacional? Gran Bretaña es uno de los estados permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, una gran potencia con una gran relevancia en la comunidad internacional, con lo que implica ser miembro permanente. Es uno de los estados que poseen armas nucleares dentro de la comunidad internacional. Y, para tener en cuenta, es uno de los estados signatarios del Tratado para la No Proliferación
de armas nucleares. Las Islas Marshall también es signataria. La relevancia que tiene Inglaterra, Gran Bretaña, en esta situación, en la firma de este tratado, es que no es solamente un signatario más, sino que fue uno de los estados que propulsaron la firma del tratado y de hecho es uno de los estados depositarios de los instrumentos de ratificación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Este tratado fue firmado, se abrió a la firma en 1968 y entra en vigencia en 1970. Cuenta con 191 firmas en las que se encuentran las partes de esta demanda, que son las Islas Marshall y Gran Bretaña. Es también para tener en cuenta la relevancia de la cantidad de firmas que tiene el Tratado para la No Proliferación, ya que podemos considerar que dentro de la comunidad internacional es un tratado que con la cantidad de firmas que tiene podríamos decir que forma parte de lo que se puede llegar a entender en la nueva visión del derecho internacional público como una nueva costumbre internacional, ¿bien? Una costumbre internacional moderna. ¿Qué es lo que busca el tratado? Principalmente limitar la proliferación del uso de armas nucleares. El no traspaso de los estados que sí cuentan con armas nucleares a otros estados con los que no cuentan, bien, que no haya traspaso de este manejo de la energía. Y principalmente que el uso de la energía atómica sea un uso pacífico. Particularmente el tratado hace mención a buscar el desarme nuclear lo antes posible. Y este antes posible que hace mención el tratado es relevante para el fallo que estamos analizando. Es algo relevante y que tienen en cuenta las Islas Marshall y en las que basan su demanda. Para continuar con este reconto histórico sobre la utilización de las armas nucleares, también es importante la opinión consultiva de 1996 de la Corte Internacional de Justicia. Sabemos que la Corte tiene una faz contenciosa y una faz consultiva. Sobre el tema de armas nucleares, la Corte solo se había expedido de manera consultiva hasta este fallo del 2016. ¿Qué es lo que dice en la opinión consultiva la Corte? La Corte considera que el Tratado de No Proliferación no es un simple compromiso de los estados, sino que es una obligación concreta de perseguir y concluir negociaciones respecto del desarme nuclear. Y esto es muy relevante porque está hablando de una obligación concreta por parte de los estados. Bien, la simple negociación o la simple enunciación por parte de los estados de no continuar con la carrera nuclear, como se la conoce, no basta para perfeccionar las obligaciones que emanan de este tratado. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todo este reconto histórico, es que la Corte empieza a analizar la demanda instaurada por las Islas Marshall. ¿Cuáles son las acusaciones de las Islas Marshall respecto de Gran Bretaña? Se ingresa, bien, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en marzo del 2014. Y principalmente
las Islas Marshall entienden que Gran Bretaña no cumple de buena fe, bien, con las obligaciones emanadas del Tratado de No Proliferación, entendiendo que Gran Bretaña no ha cesado en la carrera nuclear, no ha dejado de realizar pruebas nucleares, no ha dejado o no ha cortado de alguna manera con la obtención y la investigación del uso de armas nucleares, y que se ha opuesto a los esfuerzos de otros estados dentro de la comunidad internacional para llevar adelante el desarme. ¿Bien? Entonces la acusa particularmente de violar el tratado de no proliferación y de violar la costumbre internacional. Gran Bretaña ni siquiera, voy a hacer un spoiler del fallo, ni siquiera llega a contestar la demanda, ¿bien? Porque la Corte se va a expedir directamente sobre las objeciones preliminares de Gran Bretaña. Son varias las objeciones. En un primer punto lo que se objeta es la falta de una disputa jurídica, ¿bien? Respecto para poder acceder a la Corte Internacional de Justicia a través del artículo 36 del Estatuto, se entiende que tiene que existir una contienda jurídica, una disputa entre dos o más estados parte de la comunidad internacional. ¿Bien? ¿Qué es lo que entiende Gran Bretaña? Que no existe una disputa sobre este tema. ¿Y en qué basa que no existe una disputa? Gran Bretaña basa esta objeción preliminar en el artículo 43 de el trabajo de la Comisión Internacional de Derechos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados. Y esperen que vamos a ver si lo tengo acá abierto, lo vamos a analizar. Artículo 43. Notificación de la reclamación por el Estado lesionado. El Estado lesionado que invoque la responsabilidad de otro Estado notificará su reclamo a este Estado. El Estado lesionado podrá especificar en particular el comportamiento que debería observar el Estado responsable para poner fin al hecho ilícito, si ese hecho continúa, la forma que debería adoptar la reparación de conformidad con las disposiciones de la segunda, si es que el hecho continúa. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice Gran Bretaña? Nunca se me ha notificado a mí de que exista un conflicto, no se me ha notificado que haya violado una obligación internacional que afecte directamente o indirectamente a las Islas Marshall. ¿Bien? Por ende, al no existir una disputa justiciable, no existe jurisdicción por parte de la Corte Internacional de Justicia. Las Islas Marshall, en su respuesta a las objeciones preliminares de Gran Bretaña, nos dice dos cosas, o a mí no me dice, le dice a la Corte dos cosas, ¿bien? En un primer punto, que esta obligación emanada del artículo 43 de notificación previa a los estados no rige para la jurisdicción de la Corte, no es aplicable a la jurisdicción de la Corte, sino que es aplicable a conflictos o a la responsabilidad internacional previo a la judicialización del tema. ¿Bien? Y basa
esta falta de requisito, este no requisito, en dos fallos de la Corte, que son Bélgica contra Senegal y Georgia contra Rusia. Que más adelante la Corte le va a decir que no es exactamente lo que la Corte dice en esos fallos y no son aplicables a este conflicto, no son análogamente aplicables a este conflicto. Recordemos también que, si bien nos podemos basar en la jurisprudencia de la Corte, los fallos son obligatorios solamente para las partes y no son ley para el resto, ¿bien? No sientan una base de obligaciones para el resto de la comunidad internacional. Subsidiariamente, en sus respuestas a las objeciones preliminares, las Islas Marshall entienden que sí habían notificado de alguna manera a Gran Bretaña. ¿Cómo habían hecho esta notificación? Entienden que de dos conferencias respecto de desarme nuclear que se llevaron adelante en 2013 y en principios de 2014, previo a la instauración de la demanda, las Islas Marshall, en su postura al respecto del desarme nuclear en estas dos conferencias, de las que debería de haber sido parte o fue parte Gran Bretaña, se podía inferir el conflicto que existía respecto de las Islas Marshall y la continuidad con la carrera nuclear por parte de Gran Bretaña. Estos son los hechos, un poco de la historia del desarme o de la energía nuclear en la comunidad internacional. ¿Qué es lo que nos dice la Corte o qué es lo que analiza la Corte? Bien. La Corte va a tomar y va a hacer un estudio sobre si existe o no existe una disputa jurídica. La Corte entiende que no existe una disputa jurídica en esta situación. ¿Bien? Y en el fallo la Corte da una denominación, nos explica qué es realmente o qué es lo que la Corte entiende que es una disputa jurídica según el artículo 36 del Estatuto. Y una disputa es una diferencia entre los estados sobre un hecho o sobre un derecho, ¿bien? Particularmente la Corte dice que tiene que ser una postura antagónica sobre una obligación internacional. Es decir, sobre una obligación internacional o sobre la aplicación del derecho internacional, un Estado tiene que ser blanco y el otro tiene que ser negro. Y ahí la Corte va a tener una disputa realmente. ¿Bien? Y lo que es muy interesante cuando la Corte analiza el tema de la disputa es que entiende que no es un tema procedimental, no es un tema de forma. La Corte expresamente en este fallo entiende que la necesidad de una disputa, acorde al artículo 36 del Estatuto, es un tema de fondo, ¿bien? Y que se debe determinar objetivamente analizando los hechos de cada caso en concreto. Entendiendo que lo que es una disputa jurídica o no es una disputa jurídica en este caso, sí lo puede llegar a ser en otro caso. ¿Bien? Entonces, la disputa jurídica no se puede extraer y analizar como un mero tema procedimental. Y para analizar si existe o no existe una disputa, la Corte va a tener en cuenta las declaraciones de las partes, el intercambio de documentos, ya sea en convenciones multilaterales o en relaciones diplomáticas bilaterales. Entiende que
se va a tener en cuenta también la falta de respuesta de un Estado a un reclamo. Bien, entiende que se puede configurar un conflicto internacional, una disputa judicial internacional, cuando un Estado solicita a otro Estado o inicia un intercambio sobre un tema en particular y este Estado no responde nada, este Estado no acciona. Este silencio por parte del Estado, cuando existe una obligación de responder o de dar una respuesta, puede configurar un conflicto internacional, una disputa internacional. Respecto del artículo 43, que es esta falta de notificación por parte de un Estado a otro de que existe una disputa, la Corte entiende, como bien dicen las Islas Marshall, que no es aplicable a la jurisdicción de la Corte, sino que es aplicable a los temas de responsabilidad internacional dentro de las relaciones diplomáticas. ¿Bien? Y por último, la Corte analiza estas dos declaraciones que alegan las Islas Marshall en las convenciones de 2013 y de 2014 sobre desarme nuclear. Sobre la convención del 2013, la Corte entiende que las Islas Marshall no fueron lo suficientemente explícitas sobre el conflicto con el Reino Unido. ¿Bien? Hablan de manera vaga y generalizada sobre las obligaciones de los estados ante el desarme y hablan particularmente sobre la necesidad de un desarme, principalmente en esa conferencia las Islas Marshall hablaron sobre los impactos de las pruebas nucleares en el medio ambiente y la salud de las personas. Pero no hablan de un conflicto que exista por una inacción o por una obligación o por la violación de una obligación por parte del Reino Unido. Sí lo hacen en la convención que se llevó adelante en febrero del 2014, un mes antes de que las Islas Marshall entablaran la demanda. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucedió en esta convención? Gran Bretaña no fue parte de esta convención. Entonces, no tiene por qué, entiende la Corte, a buen criterio para mí, el Reino Unido haber tomado noticia del conflicto o de la postura negativa por parte de la carrera nuclear de Gran Bretaña por parte de las Islas Marshall. Principalmente, y acá la Corte analiza no solo los dichos de las Islas Marshall, sino los actos de las Islas Marshall. ¿Bien? Porque si bien llevaron adelante o plantearon su postura anti-carrera armamentística en la convención del 2014, paralelamente estuvieron teniendo relaciones diplomáticas o intercambios diplomáticos con Gran Bretaña y en ningún momento anoticiaron a Gran Bretaña de que tenían un conflicto por la violación del Tratado de No Proliferación. Entonces, si bien no es necesario para la Corte Internacional de Justicia una notificación previa, no es aplicable el artículo 43, entiende que por los actos de las Islas Marshall, principalmente por haber llevado adelante relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y no haber planteado esta situación, no existe en concreto una situación jurídica para
analizar. Por ende, rechaza la demanda de las Islas Marshall por entender que no existe un conflicto y la Corte no tiene jurisdicción para tratar este tema. Bien, hasta aquí el fallo. Como verán, a mí me resultó bastante interesante porque si bien hacemos todo un reconto para entender cuál es el conflicto y cuál es la postura, no solo de la Corte respecto de el uso de armas nucleares, sino de toda la comunidad internacional respecto del uso de armas nucleares, la realidad es que el fallo es rico e interesante desde el análisis de cuáles son los requisitos para que la Corte pueda entender en una situación internacional, ¿bien? Es muy rico para mí también, o lo que más me resonó, es el análisis que hace la Corte del artículo 36 y cómo entiende que los requisitos de admisibilidad para la Corte Internacional de Justicia están relacionados con el fondo del conflicto y con el análisis del conflicto en particular, y no meramente con situaciones procedimentales de si se cumple o no se cumple con tal situación. Bien. No sé qué les pareció, si existen algunas preguntas. No sé si alguien lo ha leído el fallo. No sé si estaba en el material, Julián. No sé, o sea, se envió el cronograma, pero no el material. Estaba para investigarlo de forma particular. Se entendió perfectamente igual, por mi parte. Si les interesó también si les interesó el tema y no lo han visto, la opinión consultiva de 1996 también de la Corte es muy interesante y es muy rica también en un montón de análisis que hace de distintas situaciones de derecho internacional, no particularmente sobre el uso de armas. Si bien la opinión consultiva es sobre el uso de armas nucleares, hace también distintos análisis sobre principio de no uso de la fuerza, lo relaciona también con derechos humanos y derecho medioambiental internacional. Es un tema que se ha trabajado bastante y la realidad es que hubiese sido interesante que la Corte se metiera en el conflicto, porque si bien la Corte entiende que no hay un conflicto internacional, sí sería interesante ver algún fallo de la Corte respecto del uso de armas nucleares, porque si bien la opinión consultiva del 96 es muy interesante porque analiza un montón de institutos del derecho internacional, en la resolución, bien, final, es medio tibia. Pero eso es una opinión personal eso, pero bueno, no estamos analizando hoy la opinión consultiva, sino este fallo. Fabio, que te veo ahí con cara de que querés decir algo. Sí, no, en relación al desarme, eh, la poca jurisprudencia internacional que hay en realidad es pragmática, es decir, la voluntad de desarme tiene que partir de quienes tienen la posibilidad de alguna manera acabar con el mundo, y esas son las potencias. Con lo cual la decisión de desarme no es jurídica nunca, sino política. Y más allá de primero la carrera armamentista hasta la década del 90 y luego, cuando termina la Guerra Fría, el inicio de una etapa donde se pensaba que la globalización iba a llevar al desarme, la mucha o poca voluntad de las potencias es la que determina
la cuestión. Y en realidad, cuando la cuestión ha llegado a algún tipo de análisis jurídico, como lo que Flor, bueno, estuviste mencionando, eh, las diferentes conexiones de- de las armas nucleares y las situaciones que han transcurrido ante la Corte Internacional de Justicia, ha sido en función de, bueno, cuestiones tangenciales. Y en realidad, en esa opinión consultiva de 1996 a la que haces mención, la Corte, y que consideraste tibia, la Corte lo que hace es sacar la foto del derecho internacional en la década del 90, Ujú. que no prohibía. Y no lo prohíbe porque las grandes potencias seguían en ese momento y continúan hoy con ensayos nucleares, porque de alguna manera es parte de la política exterior de cada una de ellas. Y de alguna manera, hasta para algunas, no es ya un elemento de supremacía mundial, sino es un seguro de supervivencia. Corea del Norte, Irán, cada uno con sus diferentes grados de desarrollo, tienen a las armas nucleares como una forma de supervivencia del Estado y del régimen. Con lo cual, ese ni sí ni no que dice la Corte Nacional de Justicia en la opinión consultiva, es decir, no están ni permitidas ni tampoco están prohibidas, eh, bueno, se dirige a esa foto del 96 que todavía sigue vigente. Ahora, una forma nueva, y de alguna manera porque el derecho en esta cuestión evolucionó de tratar la posibilidad de limitar al menos el uso o el ensayo de armas nucleares, es la cuestión ambiental. Porque cuando unimos al uso de las armas nucleares a posibles daños ambientales que puedan generarse, entonces ahí es donde podemos tener una llave para que al menos pueda haber obligaciones ciertas de los estados. ¿Y por qué digo esto? Porque como vos mencionaste en el caso que explicaste de hace poquitos años, en realidad es decir, las obligaciones internacionales y eventualmente la jurisdicción internacional se abre cuando hay un caso, Ujú, cuando hay totalmente. conflicto. Y si no hay conflicto, no hay caso. Pero ese es uno de los dos grandes tipos de obligaciones internacionales. Cuando un Estado de alguna manera conviene con otro a través de un tratado en derechos y obligaciones. Y esas son las obligaciones convencionales, pero en derecho internacional hay otro gran tipo de obligaciones que de alguna manera abren la llave para que cualquier Estado proteste jurídicamente, es decir, accione, y si es posible ante un tribunal internacional, en defensa de ese bien. Son las llamadas obligaciones erga omnes, que son viejísimas en derecho internacional porque se mencionan por primera vez en el fallo Barcelona Traction, pero que han sido mencionadas recurrentemente. Todos los delitos contra la humanidad, todos los delitos de genocidio, todos los crímenes de lesa humanidad, es decir, todo el derecho internacional penal establece sus diferentes convenciones, incluso declaraciones, que son obligaciones consuetudinarias ya, establecen obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones debidas por un Estado al resto de la comunidad. Y el derecho ambiental se ha ido metiendo en estas cuestiones que tienen que ver con las obligaciones erga omnes, y hoy podríamos preguntarnos, no hay fallos decisivos al respecto, pero podríamos preguntarnos si la obligación de cuidar el ambiente, de cuidar el ambiente mundial, o al menos de no afectarlo a través del ensayo con capacidad nuclear, constituye una obligación erga omnes. Hay fallos que establecen esto, pero no hay consenso. Ujú. No hay una opinión única. Y entonces es probable que un Estado que quiera detener los ensayos dentro de una jurisdicción, lo que de alguna manera intentaron Francia o Nueva Zelanda hace 40 años, 30 años, un Estado que quiera detener ensayos nucleares de una potencia dentro de su región, no ataque ya el tema desde el punto de vista de los ensayos nucleares o de las armas nucleares o de la carrera nuclear, sino desde el punto de vista de la protección del ambiente, porque ahí es donde más desarrollos ha habido. Pero la Corte Internacional de Justicia tiene su propia jurisprudencia en relación a
y dentro de tratados multilaterales, un Estado puede invocar ese tratado como llave de la jurisdicción en cuestiones que tienen que ver con los derechos de efectos erga omnes. Entonces ahí hay algunas cuestiones. Está el fallo que creo que lo vamos a ver dentro del curso, que es el fallo de las ballenas, donde la convención eh, que regula la caza de las ballenas, que es una convención muy antigua, pero es una de las primeras de medio ambiente, fue, y sigue siendo al día de hoy, sistemáticamente violada por Japón, con la excusa de desarrollar, que era la cláusula de escape de la convención, la excusa de desarrollar eh, investigaciones científicas. Es decir, la convención prohíbe la caza de ciertas especies y veda y establece cuotas en determinados momentos del año, pero Japón caza todas las especies que desea en cualquier momento del año, es decir, sale de su obligación convencional, siendo parte de la convención, con la excusa de desarrollar actividades de investigación científica. Y el problema que llevó, y lo vamos a ver, lo veremos oportunamente al caso, pero el problema se lleva por dos estados partes de la Convención para la protección y regulación de la caza de ballenas. La primera gran pregunta es si un interés no tiene, si un estado no tiene un interés directo, porque no es un estado en cuyo mar se encuentren las ballenas o que de alguna manera sus especies piscícolas se vean afectadas por la depredación del recurso, y eso no pasa, ¿por qué ese estado tendría eh, el standing, es decir, la legitimación eh, en derecho para demandar a Japón? ¿Por qué? Solamente por ser parte de ese tratado multilateral. Y entonces ahí es donde nace el problema. Si la norma violada es de efecto erga omnes, entonces sí, pero si no, no. Y bueno, entonces eso lleva a ciertas consideraciones, y hay varios casos interesantes en la Corte Internacional de Justicia, en donde lo primero que uno tiene que hacer cuando alega que la norma tiene efectos erga omnes es probarlo, por supuesto, no darlo por establecido. Eso era lo que se me ocurrió mientras te escuchaba, Flor. Pero bueno, si hay preguntas, eh, adelante. ¿U opiniones? ¿Alguien quiere decir algo? Sos mudo. Yo iba a preguntar que por ahí no me quedó claro o me lo pasé por alto, que cuando Florencia vos hablaste de las declaraciones que habían hecho las islas, Sí, como manifestando su disconformidad frente a los ensayos nucleares, si se había referido en particular a Gran Bretaña y Estados Unidos, o solamente a Gran Bretaña, o se había mencionado otro país. eh, no. En las que son del 2013, la Corte entiende de que las Islas Marshall hablaron, ni siquiera es que hablaron en contra de la carrera armamentística nuclear. Hicieron referencia a el conflicto que generan las armas nucleares en la salud de las personas y en el medio ambiente. Sí, en la del 2014 hablan particularmente de cómo algunos estados, de la voluntad en sí de las grandes potencias ante el desarme nuclear, pero nunca habla particularmente de Gran Bretaña. Y al no estar Gran Bretaña presente en esa conferencia del 2014, la Corte entiende que no pudo haberse notificado, que no tiene por qué saber, primero, lo que dijeron las Islas Marshall, y segundo, que las Islas Marshall hacían referencia a Gran Bretaña. claro. Más entendiendo de que en ese mismo momento paralelamente existían relaciones diplomáticas por diferentes temas entre las Islas Marshall y Gran Bretaña, y nunca se tocó el tema del desarme nuclear. Particularmente con Estados Unidos no se lo ingresa a este conflicto, pero porque los conflictos derivados de los ensayos nucleares de Estados Unidos en el territorio de las Islas Marshall
es un tema que se lleva adelante a través del tribunal arbitral específico que se armó en las Islas Marshall para entender sobre este tema. De hecho, existe una comisión referente al conflicto nuclear en las Islas Marshall sobre particularmente los ensayos de Estados Unidos en el área. Bien. Ah, Entonces eso, Estados Unidos queda como por fuera de esto, era más anecdótico, como para que entendieran que particularmente el conflicto en las Islas Marshall con el tema de la carrera nuclear, de los ensayos nucleares, es muy importante. De hecho, salió hace poco una nota en la BBC que hablaba sobre este tema y entendía de que existe más radiación en las Islas Marshall que en Fukushima o en Chernobyl. Entonces, digamos, estamos hablando de un conflicto ambiental y de salud real y muy importante. Pero bueno, del que no es solamente Gran Bretaña el responsable, sino muchos países que tienen capacidad armamentística nuclear, que han utilizado no solo el territorio de las Islas Marshall, sino todo el territorio de las islas, de las microislas del Pacífico para llevar adelante ensayos nucleares. bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir nada? Bueno, si no hay más preguntas o nadie quiere comentar nada, no sé cómo estamos de tiempo. No, perfecto. Si nadie tiene más preguntas, podemos dar por concluido el encuentro. No sé, Fabio, si querés decir algo más. No, Bueno, el próximo encuentro sería el jueves. A ver, un dentro de segundo. 2 semanas. Claro, Estaría bien, Julián, ahí te lo dije, pero para que todos sepan, si les parece sí, bien, que Julián va a mandar un mail recordando un día antes el link, el tema, porque entiendo que hay gente que no se olvidó, porque hoy con tantas cosas, yo a veces me inscribo, después me pasa el sí, día y me acuerdo al día siguiente. Hay sí. muchos Zoom y todo eso. Entonces, estaría bueno a todos los que se inscribieron y les vamos recordando un día antes. El jueves 1 de octubre, en el mismo horario, va a exponer Romina Manso sobre inmunidad jurisdiccional de estados del año 2012, un tema también muy interesante y muy importante. Así que los esperamos y igualmente les recordamos un día antes o 2 días antes vía mail con el cronograma. ¿Y qué fallo, Julián? Inmunidad jurisdiccional de estados es un proceso que se dio ante la Corte Internacional de Justicia entre Alemania e Italia y fue interviniente Grecia. Se llama inmunidad jurisdiccional de estados. En inglés sería, bueno, en inglés, la misma palabra en inglés. Y en alemán, No la voy a decir porque no voy a quedar como un en alemán. ¿Eh? Pero se llama inmunidad jurisdiccional de estado, en español. Ese caso, el que va a comentar Romina dentro de 2 semanas, si alguien sabe italiano, porque no está traducido, tiene un desarrollo posterior interesantísimo, súper interesante. Perdón, Romina, te voy a spoilear el caso, pero cualquiera lo puede conocer. Eh, Italia pierde, pero Alemania gana ese caso. Alemania contra Italia y Grecia tiene una intervención. Italia pierde el caso ante la SIG, pero 2 años después, el Tribunal Constitucional Italiano declara que el fallo de la SIG es contrario a la Constitución italiana y deja sin efecto varias normas de varios instrumentos internacionales que Italia había ratificado precisamente por ser contrarios a su constitución. Y el gran elemento en juego, el enorme elemento en juego, es el acceso a la justicia.
el acceso a la justicia. Es el gran derecho. Lo podemos utilizar en cualquier caso, desde un desalojo hasta cualquier caso, para que vean que lo podemos utilizar en un crimen, en una masacre histórica, como fue la del caso que Romina va a explicar, o lo podemos utilizar en la cuestión más pequeña, no en sufrimiento, pero sí en cantidad de víctimas, en repercusión. Esto es más que interesante. Pero bueno, el otro fallo no lo vamos, está en italiano, pero es un desarrollo interesantísimo. Es como si en el caso Fontevecchia, Argentina hubiera dicho, la Corte Suprema hubiera dicho, no cumplimos con la sentencia de la Corte Interamericana porque nosotros tenemos la última palabra. Lo esbozó, pero después llegó a un acuerdo y Argentina cumplió con el fallo. Vamos a cenar. Bueno, perfecto. Hay Les expectativas. recomiendo, está bien, les recomiendo para que no sea todo la serie de Windsor, Los Windsor, que es muy graciosa. Dale. Muy graciosa, como la vida misma de los Windsor. No, pero te tirás al piso, es muy graciosa. Muy La graciosa. vida misma de los Windsor es muy graciosa. Sí, así que. Nico, a vos Bueno, que te gustan las muchas- series. A mí me encantan y me encanta la realeza, así que la veré. Bueno, muchas gracias Listo. a todos los que vinieron, fueron parte. Gracias Fabio, gracias Julián por convocarme. Y antes de que terminemos, le quiero desear un feliz día del profesor al doctor Farinella y al doctor Medel. A Feliz todos, día del todos profesor. a todos los que. Gracias, Flor, igualmente para vos. A todos los profesores. Bueno, gracias, buenas noches. Adiós. Chao. Ah, vos también.